Toma la ruta del rock local y descubrí una aventura musical. Continuamos en Toma la Ruta del Rock Local por la radio municipal de Florencio Varela. Recordá que estamos en vivo, nos podés ver y escuchar a través de varela.gov.ar/radio municipal. Esta es nuestra página y estamos ahí con nuestro canal de Twitch. Y tenemos el gusto y la alegría de recibir al invitado del día de la fecha, como decíamos. Perfecto, vamos a cerrar esto ahí. El señor Diego Perry. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, Jorge, ¿cómo están, audiencia? Bien. Bueno, entusiasmado principalmente porque, bueno, y contentos por todo lo que te está sucediendo, por la presentación del libro, porque sabemos que trabajaste mucho en esto y que, bueno, como todo logro, cuando estarás viviendo ese momento de adrenalina, de felicidad, y también estás en el lugar que siempre vos ves que los demás están, que es el hacer prensa de lo tuyo, ¿no? Estar ahí haciendo notas, entrevistas, estás full. Es verdad, por un lado la felicidad de tener el libro al fin editado, físicamente, que en algún momento parecía una cosa imposible durante años, a partir de la pandemia y hasta este 2023 se tornaba muy difícil la edición física. Y por otro lado, sí, no me cuesta pedir notas para darle un empujón al libro, pero sí me cuesta publicar cosas sobre mí mismo, así que trato de ser medio medido en eso. Claro. Me da medio cosita. Sí, y además te escuchás la nota que hiciste y vos tenés una crítica y un ojo para ver lo que realmente en tu trabajo el artista tiene que comunicar, cómo se hace la nota, y eso también debe ser interesante o por lo menos divertido, ¿no? A la hora de verte vos en el lugar de las personas que siempre vos mandás a que estén en ese lugar. Totalmente. Sí. De todos modos, como cambió tanto el medio y yo, bueno, por generación y por edad, por generación, por gustos, ya claro al inicio de cada campaña que no soy community manager, que contraten a alguien es imposible desconocer el poder de las redes, pero que lo haga un pibe de 20, un chico o chica de 20 años que nacieron con una tablet prácticamente en el bolsillo. Y trato de abocarme a los medios tradicionales, a la .com por supuesto que sí, pero no a TikTok, a Instagram, a lo que son las redes sociales básicamente. Claro. Bueno, vamos a darle la bienvenida a la tercera persona, mi compañero amigo que siempre está acá, al lado mío, y bueno, que también tiene mucho para preguntar y para saludarte, ¿no, Jorge? Así es, ¿qué tal, Diego? Buenas tardes, Jorge Flores te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Jorge querido, ¿cómo estás? Todo bien. Me alegra mucho. La verdad que generalmente, las entrevistas, a ver, más o menos, ¿no? Con esto que dijo un poco Gustavo al principio, para mí en este caso es especial también, ¿viste? No sé, no me pasó nunca me sentí así tampoco, y de repente, ¿por qué? Porque escuché muchas entrevistas realmente, te han hecho entrevistas espectaculares, propia el martes pasado, Truco Gallo, que recomiendo a la gente, porque también hay que ser generoso con los colegas, Truco Gallo, el programa de Claudio Kleiman y Alfredo Rosso, te hicieron una entrevista espectacular. Yo dije, después de esto, ¿qué más podemos agregar? Pero a ver, al margen, vos sabés que se me vino a la mente una frase de una escritora, que es una poeta norteamericana que se llamaba Lois Gluck, ¿no? Ella dijo, miramos al mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria, ¿sí? Y lo quise unir con el libro, ¿por qué? Porque sé que este libro te llevó casi 10 años de tu vida hacerlo, ¿no? O sea, con sabores y sin sabores. Contanos un poco cómo fue la gestación del libro, teniendo en cuenta medianamente esta frase, que desde chico uno ya sabe qué quiere ser, ¿no? Y vos lo pudiste lograr. Contanos un poco esto.
Bueno, sí, en principio evocás o invocás en realidad a Alfredo Rosso y a Claudio Kleiman, que son un poco el ABC del periodismo de rock en el país, junto con otros, pero no muchos otros. Al margen de la sapiencia y de las grandes notas que escribieron o relataron en su vida profesional, dos grandes tipos, dos muy grandes personas, con un corazón enorme. Y bueno, fue un gusto enorme estar allí. ¿Cómo se gestó Stone fuera de Stones? Sí, me llevó 10 años porque, a ver, al cabo del lanzamiento de República Stone, que fue mi primer libro editado en enero de 2013, la verdad que tenía la felicidad de tener el libro, mi primer libro, en librerías, en la calle, y empecé a sentir, si bien estaba feliz, como un cierto vacío, un cierto fastidio. Claro, después me cayó la ficha que había perdido a mi compañero de tantas tardes, noches, sobre todo de tantas noches y trasnoches, de confesarle cosas, de corregirlo, de agregarle, de eliminarle, de editarlo. Bueno, ahí me di cuenta que iba a tener ese vacío por un tiempo, a menos que incursionara en una nueva aventura literaria. Y ahí empecé a pensar de qué tenía ganas de escribir. Siempre va a estar relacionado al corazón. Y bueno, empecé a repasar un poco mi bibliografía de Stones y me di cuenta en forma bastante curiosa que no había ningún libro que abordara sus aventuras solísimas. Empecé a puño y letra a bajar la información en forma medio sistemática, año, artista, y ahí me empecé a dar cuenta también de que era un poco básico el libro, si bien no existía, y empecé a bajar las contribuciones, las producciones, las autorías, coautorías, bueno, y ahí ya hablo del 2015 más o menos, empecé a volcar todo en la computadora, año por año, y bueno, ahí sí se tornó una cosa absolutamente maratónica y de mucho trabajo, porque al margen de volcar la información técnica, digamos, de tema, autoría, estudio, año, me pareció que ameritaba hacer un comentario, por lo menos breve, pero un breve comentario de qué daba cada tema. Si es un rhythm and blues, un soul, un funk, etc. Y ahí se tornó una cosa prácticamente interminable, y en 2020 me agarra la pandemia. Así que no había insumos, no había tinta, no había papel, los presupuestos las cotizaciones para hacer el libro eran astronómicos, eran muy altas. Bueno, pensé que no iba a salir nunca. Y no hay mal que por bien no venga. Entre el 21, 22 y el actual 23, no solamente apareció un productor que Roberto Bindon de Zorn Records, que hizo posible, pudimos cristalizarlo en una edición física, limitada pero física al fin, sino que hasta se redondeó la idea porque se cumplieron 60 años exactos de la primera colaboración de 1963, que es una participación de Keith Richards en un single de un cantante inglés llamado George Bean, hasta la última de este año 2023. Todavía no hay nuevas, así que el libro está actualizado hasta la última participación. Así que bueno, feliz después de tantos años y de que viera la luz Stones fuera de Stones en forma física. Estás muteado, Jorge. Estás muteado. A ver, ¿lo podemos desmutear a Jorge? No. Ahí está, ahí estás, ahí estás. Ahí está, perdón. Decía esto, en el trayecto del libro descubriste cosas que de repente no conocías y refrescaste algunas cosas olvidadas. Contanos un poco sobre eso. Totalmente, fue muy revelador, fue muy revelador poder hacerlo, porque no solamente descubrí cosas en el andar, en el año tras año, sino que redescubrí algunas otras que
había olvidado o tenía o que no me acordaba. Así que fue revelador en muchos sentidos. Descubrí algunas, redescubrí otras. Por ejemplo, hay una participación del año 92 de Charlie Watts en un disco tributo a Sidney Bechet, que es un artista de jazz, fue un artista de jazz, o es, porque los artistas no se van nunca, legendario, tradicional, muy respetado, muy prestigioso, donde Charlie participa con su quinteto en 2 temas, y lo inédito de esto es que canta, entre comillas, el final de un tema. En realidad menciona el título de la canción, del tema, una cosa inédita, porque Charlie nunca cantó. Capaz que en la década del 60 presentaba en algún programa de televisión un tema y se limitaba a eso. Y así muchas. Y como tengo además ese afán coleccionista, no solamente en estos 10 años, fui en búsqueda de todas estas perlas en formato físico también. Lo cual alimentó también la discografía, lo que hablábamos con Clayman el otro día de seguir alimentando la bolsa. Desmuteate, Jorge. Iniciamos esta entrevista con Oath of Time, pero con otro cantante, con Chris Farlowe, así es creo que se pronuncia así exactamente, en la cual, Jagger está en coros, producción, pero quería hacer mención especial y empezamos me pareció ideal empezar con este tema, porque fue en la charla anterior, recuerdo que te pregunté que vos fuiste, o sea, ese tema lo cantaron después de casi 50 años, ¿no es cierto? Y vos estuviste presente en España, recuerdo, cuando se hizo. Contanos cómo fue la elección, ¿no? También de ese tema. Sí, es uno de los tantos temas que los Stones grabaron en algún momento y nunca lo habían hecho en vivo, con la cantidad de shows que tienen año tras año. Out of Time lo tocaron en vivo por primera vez el año pasado, en el 2022, y sí, tuve la fortuna de ir al inicio de la gira, que fue en Madrid, el 1 de julio del año 2022, en el cumpleaños de Ronnie Wood, y tocaron por primera vez ese tema, que fue el gran leitmotiv de ese tour. Lo hicieron creo que en todos los shows, y la verdad que es una versión hermosa. Y Chris Farlowe lo grabó a través de la gestión de Andrew Oldham, primer manager de los Stones y determinante en esos años, un tipo muy respetado sobre todo por Keith Richards. Siempre reconoció la importancia de Andrew en esos primeros años, fue el que determinó que los Stones tenían que tener una imagen mucho más salvaje y ser la contracara de los Beatles, fue el que, para bien o para mal, apartó a Ian Stewart, el sexto Stone, porque no coincidía con la imagen que él quería imponer de la banda. Era un tipo más grande, un poco más gordito, y no daba con la imagen que él quería imponer, pero afortunadamente fue un gran pianista, siempre continuó acompañando a la banda con distintas funciones, principalmente tocando piano, Hammond, teclados, y además, hizo desde chofer hasta colaboró en producciones, por eso está en el libro. Stone fuera de Stones es una obra cronológica que va desde el 61-62, que es el germen de los Stones. En el 63, como decía antes, aparece la primera colaboración, hasta este 2023. Y yo considero Stones a los 6 originales, Ian Stewart por supuesto en sus filas, luego a Mick Taylor, que es el que reemplaza a Brian Jones luego de su deceso, y a Ronnie Wood, que es el que reemplaza a Mick Taylor luego de su alejamiento. Y Chris Farlowe, que estaba en el sello de Andrew Oldham en Immediate, es como la cara masculina que quiso imponer Andrew Oldham en esa década del 60, como Marianne Faithfull fue la imagen femenina
del lado de los Stones, digamos, que también compartió muchas aventuras con los Stones y junto con Anita Pallenberg como la musa inspiradora inclusive de algunos temas. Y el tema, la versión de Out of Time de Chris Farlow alcanzó el número 1, cosa que no sucedió con los Stones. Claro. Diego, hablando un poquito más de algo más personal o más relacionado con vos, ¿en qué momento te encontrás cuando investigás la historia de los Stones de este libro que se te cruza tu vida ahí? Porque vos fuiste, hace muchos años estás relacionado un poco al trabajo, ¿no? Laboralmente con los Stones. ¿En algún momento encontraste que vos, como decía Jorge recién, en una reunión escuchaste un tema o una versión? ¿Qué sentís cuando te encontrás siendo protagonista de algún modo de esa historia? Mirá, por un lado los Stones son la banda de sonido de mi vida y yo a través de los Stones aprendí desde algo de cine, algo de inglés, algo de geografía. Si bien siempre me gustó viajar, conocí distintas geografías por los Stones, literatura, yo qué sé, los Stones me abrieron la cabeza, me abrieron al mundo. Y si bien este libro no tiene nada, una impronta personal, como sí lo tuvo República Claro. Stone, y lo tendrá porque pasaron 10 años de su edición original y tengo pensado y ya medio escrito por lo menos los 10 años desde 2013 al actual 2023 va a tener una edición aumentada y con varias sorpresas, gratas sorpresas. Al margen de poner mi impronta en cada comentario de disco, o comentarios de temas o de EPs, y de tener una introducción, no es tan personal como si fue República Stone, que es más un libro más pasional, es más un diario de viaje. Acá, si bien uno cuando hace una crítica, un comentario musical, deja de ser objetivo, pues es la mirada y la oreja de cada uno, traté de ser lo más imparcial posible y lo más objetivo posible, si bien en el arte es medio difícil de lograr ese equilibrio a veces, pero me limité a contar año tras año, cada año es un capítulo, las aventuras solistas de cada Rolling Stone y sus participaciones, autorías y colaboraciones. Vale decir que al término de cada año hay 2 secciones fijas. Una, ambas son 2 juegos de palabras. Es una cronología de los acontecimientos más importantes que sucedieron en ese año en particular, llamada estoniología, es decir, la cronología en la vida de los Stones, y otra que se llama Los vivos de los Stones, que da cuenta de los conciertos realizados tanto en condición solista o con otras bandas, Ronnie Wood con Creation o con Birds, o con Faces, o con el Jeff Beck Group, Mick Taylor con John Mayall Blues Breakers, etcétera, etcétera, y por supuesto de los Stones. Claro. Al término de cada década hay un balance de todos esos números y al final del libro un resumen de toda esa de todo ese balance. Y cada década, que termina en el 9, 69, 79, 89 y así, en el libro tiene un color diferente como para distinguir una década de otra. Y Diego, ¿en qué momento fue el periodo más encrucijado o más difícil de investigar, o qué hechos o qué artista de los Stones, cuál fue el que te costó más, digamos, ¿no? Porque bueno, al saber toda la historia de los Stones, pero haber juntado toda esta información y esta investigación, en algún momento también alguna habrá sido más accesible y otra menos. Sí, sobre todo algunas, y aunque resulte curioso, la década del 60, del 70, del 80, las que estamos más alejados a nivel línea de vida, está todo bastante claro. Pero en los últimos años hubo algunas colaboraciones editadas en formato físico, en CD, que habían salido en producciones muy pequeñas y era difícil de conseguir. Y ahí sí conté con el apoyo y
la ayuda de algunos coleccionistas europeos, sobre todo de un alemán que tiene un site muy interesante, de Nico Sendgraf, y de un amigo francés, más un amigo inglés. Bueno, recibí algunas ayudas. Si no, hubiera sido imposible llegar a ciertas colaboraciones que afortunadamente con el correr del tiempo fui consiguiendo también en formato físico, pero que son difíciles y que no están, por ejemplo, googleando o en YouTube. Y en otras, que es muy particular, me pude poner en contacto directamente con los artistas. Me pasó con Brian Kramer, que es un blusero norteamericano, estadounidense. Me puse en contacto con otro blusero que me envió muy generosamente el CD. Pobre, me envió el CD y se olvidó de enviarme el CD, me envió solamente el arte. Se dio cuenta y me volvió a enviar el CD completo. Bueno, hay algunas ediciones que porque fueron muy de nicho, bueno, por ejemplo, uno de los discos se enviaba por correo, no estaba en disquerías, pero estaba Mick Taylor ahí involucrado. Bueno, todo eso está contemplado. Y vale decir que todo lo que está en el libro, o el 98%, yo contemplé colaboraciones y obras que hayan visto la luz en formato físico, no en formato digital. Hay algún capricho de autor, alguna licencia de autor que incluí, alguna que está dando vuelta en la web, porque me parecía interesante, que está en plataformas y no en formato físico, pero son las menos. Y también hay un sinfín de colaboraciones o participaciones que se cree que estuvieron los Stones. Por ejemplo, hay un disco de Alice Cooper donde se cree que grabó Richards y Ronnie Wood, pero no está 100% confirmado. Entonces lo pongo como una miscelánea. Voy más a los datos seguros, que ni siquiera ciertos biógrafos tienen el dato preciso. Estuvieron en las sesiones, pero no se sabe si lo que grabaron realmente es lo que quedó en el disco. Así que hago esas aclaraciones, pero bueno, vale aclarar que son básicamente ediciones que dieron la luz en formato físico y contribuciones confirmadas. Bien, hiciste mención de República Stone y es algo muy interesante para los oyentes y para quienes compren el libro. En República Stone el prólogo lo hizo nada más ni nada menos que Buddy Guy, ¿no? Y aquí el prólogo lo hizo un Stone de pura cepa, Bill Wyman. Contanos un poco cómo fue conseguir justamente ese aporte, ¿no? Bueno, República Stone, como te decía, va a tener una revisión, porque salió en enero de 2013 y 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, tuve la suerte de ver parte de cada tour, no en el 2020 porque no hubo gira, 21 lo mismo, 22 lo mismo y 23 no porque no giraron, pero 23... este año tuve la fortuna, a través de Juan Ignacio Muñoz del 40x5 y de Leo Sequeira, un habitué del bar, que me avisaran unos 15 días antes que Bill Wyman iba a volver a presentar su libro de fotografías en Londres. Bueno, me puse en campaña, era el Stone que me faltaba conocer, a excepción de Brian Jones, por supuesto, a quien falleció a 2 meses después de mi nacimiento, así que tuve la chance de ir a Londres, fui a su presentación, había firma de ejemplares, le llevé una muestra preliminar de lo que hoy es Stones fuera de Stones, se interesó, le pareció atractivo, sabemos que Bill Wyman fue siempre el archivista, el coleccionista de los Stones, y me mantuve en contacto con la asistente, muy, muy, muy cordial, y a los 2 meses, en junio, recibí unas líneas muy cálidas que bueno, usé en forma de, no de prólogo, porque son breves, pero directas al corazón, así que lo titulé como Preludio del Stone Alone, porque bueno, es el primer Rolling Stone que en el año 74 inició su carrera en solitario. Claro. Diego, Bien, Jorge, dame un minutito que le vamos a pedir a Diego, con la generosidad que lo caracteriza, si nos banca unos minutitos, renovamos el Meet porque se nos va a cortar. Por supuesto. Te pasamos el link, escuchamos un poquito de la música que nos trajo Diego y ya volvemos a seguir charlando con Diego Perry sobre su último libro. Continuamos en Toma la Ruta. Jorge,
¿Nos estás escuchando? Bien, bien. Sí, estoy acá. Sí, ya está Diego también. Bueno, escuchamos justamente, le cuento a los oyentes, escuchamos a Ian Stewart and the Rail Rollers. Creo que así es el nombre. Stubbal es el tema de Wyman y Ian Stewart. Y como bien dijo Diego, yo siempre considero que Ian Stewart fue el primero, uno de los primeros músicos que se le hizo bullying siendo blanco, ¿no? Fue un caso muy especial, ¿no? Lo que pasó con Ian Stewart, por justamente lo que contaste. Andrew Oldman lo dejó de lado por feo, perdón entre comillas, ¿no? Una de las causas, y siempre me resultó medio extraño todo eso, pero bueno, así fue. No solamente eso, los Stones recuerdan que en su momento cuando los indujeron al Salón de la Fama, Keith Richards, si no ingresaban el nombre de Ian Stewart, él no quería entrar, porque hubo algunos conflictos. ¿Es así? Contanos un poquito cómo fue. Sí. La verdad que, bueno, cosas de época, bueno, ¿quién no sufrió en la primaria, en el club, bullying en la década del 70? Imagínate acá en la década del 60, imposición del manager, pero sí, hubo una suerte de bullying, si bien uno ve fotos y no era un tipo feo, lo que pasa que era mucho más grandote, era un fortachón de gran altura, no tenía que ver estéticamente con los Stones, que eran más jóvenes, pero nada, un pianista de boogie extraordinario. Por eso también está muy reseñado en el libro, con cada una de sus colaboraciones con muchas bandas inglesas, e inclusive con artistas de Estados Unidos, mucho blues, mucho boogie, pero sí, hubo una suerte de marginación, de bullying, que los Stones siempre se encargaron de que no existiera luego, porque también con toda la segregación racial que hubo, los Stones fueron siempre muy amigos de los artistas negros, a quien le deben también mucho de su éxito. Y viceversa, se hizo recíproco, porque muchos artistas no eran reconocidos ni siquiera en su propio país de origen, en Estados Unidos, y a partir de gente como Zeppelin, como Clapton, como los Stones, lograron un éxito que antes no tenía y lograron poder hacer giras por Europa a partir de las versiones de estos artistas blancos, ¿no? Pero bueno, lo de Ian Stewart es real, fue dejado de lado, si bien los Stones lo acompañaron luego siempre, tanto en estudios como en vivo, pero en esa primera época fue apartado, y los Stones figuraron siempre como en las fotografías de época como un quinteto. Bien. Le cuento a la gente, ¿no es cierto?, a los oyentes, que Diego tiene una llegada es uno de los pocos argentinos que tiene una llegada directa con los Rolling Stones, con la mayoría, creo que así es. De hecho, como bien contó Bill Wyman, escribió unas líneas, pero quería hacerte esta consulta que no te la han hecho todavía. A ver. ¿Apartaste un ejemplar para cada uno de ellos, para enviarles o para hacérselo llegar? Sí. Keith Richards ya lo tiene, porque aproveché. El libro, lamentablemente, no solamente es. Uno ya no sabe qué es caro y qué no es caro, pero bueno, tiene un precio de venta elevado porque es un libro caro, porque son 588 páginas en color. Y además el peso, no lo pesé exactamente, pero debe pesar cerca de 1,5 kilos, 1,6 kilos, y el envío es caro, así que aproveché que una pareja amiga viajaba a Estados Unidos, viajó la semana pasada, y les pedí encarecidamente si me podían llevar 2 ejemplares, iban a Nueva York, y si podían ir a la oficina de Jane Rose, la manager de muchos años de Keith, y bueno, ya está en manos de Jane Rose, que me envió un mensaje felicitándome, y que tanto ella como Keith ya tenían su ejemplar en mano. No lo puedo leer, pero felicitaciones, luce hermoso. Esas fueron las palabras de Jane. Obviamente no hablan español. La idea ahora sería tratar de hacer una traducción. Para eso hay que vincularse con alguna editorial del exterior. Y hay otro ejemplar
camino que ya debe estar, si no le llegó hoy, le debe estar llegando a Bill Wyman. Y sí, mi idea es que cada Stone tenga su propio ejemplar. Bien, me gustaría hacer mención de un personaje que hablamos un poquito, bueno, ayer creo, que a veces no es tan reconocido, que está dentro del libro, que se llama Glyn Johns, ¿no? Pocos de repente conocen su nombre, ¿no es cierto?, dentro del vínculo Stone y dentro de la música rock en general, pero es uno de los personajes que está en la sombra, ¿no?, del rock, que se mantiene siempre, digamos, en la trastienda, de repente un poco, fuera del calor de los focos, ¿no es cierto?, como se dice, pero tampoco no podríamos entender, sería imposible entender la evolución de la música popular sin la presencia de Glyn Johns. Y vos has recuperado algo que yo de repente no sabía, que era como cantante, ¿no?, en Lady Jane. Contanos un poco cómo fue, recuperar esta perla. Yo realmente no sabía que Glyn Johns había cantado ese tema. Sí, primero le contamos a la gente que se trata de un ingeniero de sonido y productor también, que trabajó con todos los grandes, con muchos en la década del 60. Los Stones, como los Beatles, tenían su búnker en los estudios EMI. Los Stones tenían primero en IBC, un estudio muy chiquito, y luego en Olympic Studios, su propio búnker, no era propio, pero se habían adueñado un poco de ese estudio y hacían todas las colaboraciones, las grabaciones allí. Cuando hablo de EMI por los Beatles, hablo de Abbey Road, ¿no? Y Glyn Johns era un ingeniero muy cotizado, que trabajaba con todos estos grandes de la época, y se lanzó en un momento a grabar un single. La verdad que no recuerdo si llegó a tener un LP, pero bueno, no es cosa menor que grabara una versión muy linda de Lady Jane con Brian Jones tocando el sitar. No tuvo una gran repercusión el tema, pero tuvo una edición física en España, que no digo lamentablemente porque hay errores que a veces cotizan más los ítems. En la portada de ese single lo escribieron mal, en vez de Glyn Johns, que es Glyn, le pusieron Glint con T final, y bueno, es como un ítem más de colección con una curiosidad, con una particularidad. Y el hijo de Glyn Johns, sí, inició, también es ingeniero de sonido, colaboró mucho con su padre y también tiene su carrera artística propia como solista, Ethan Johns, y de hecho está en el libro porque tiene colaboraciones Stones en su disco. Ya hablamos de los 2000 en los últimos años. Así que padre e hijo involucrados. Hay una historia bastante, y recomiendo, si bien no está traducido al castellano, en el 2014 Glyn Johns escribió un libro que se llama The Sound Man, el hombre del sonido, ¿no? Porque trabajó con Zeppelin, con The Who, con los Beatles, con los Stones, con Rod Stewart, con mucha gente de la época y hasta la actualidad. Y confiesa que algo que lamentablemente no se dio, pero que sería, bueno, es como cuando uno se pregunta qué estaría haciendo Brian Jones si viviera, o Elvis, o Lennon, ¿no? O Freddie Mercury, bueno, cualquiera de los grandes que se fue antes de tiempo. Y Glyn Johns confiesa en ese libro que Bob Dylan, a fines de la década del 60, le pidió a los Beatles por un lado y a los Stones grabar un disco en forma conjunta. Miento, la anécdota es que Dylan le pidió a Glyn Johns que hablara con los Beatles y con los Stones para que los tres juntos pudieran grabar un disco. Lamentablemente nunca sucedió, pero uno imagina lo que hubiera sido eso, ¿no? Claro. Diego, recién cuando Jorge hacía mención de Stewart, ¿no? Me vino a la mente también Billy Preston, ¿no? Para los Beatles, ¿no? Sí. El piano. Y ahí no sé, pensé que habrá habido muchas
uniones de los Beatles y los Stones, bueno, desde sus orígenes, ¿no? Desde que se pasaban letras de canciones, muchas veces en silencio o sin dar a publicidad. ¿Encontraste algo que te llamó la atención en relación a los Beatles, sabiendo que el último trabajo de los Stones están ellos como invitados? Sí, está Paul McCartney, que aparentemente grabó 2 temas, con lo cual ya se está especulando que ya de por sí no va a ser el último disco de los Stones, sino que guardaron temas y en uno de ellos volvería a estar McCartney. Así que con los Stones nunca se sabe, ni con la actividad en vivo ni con su actividad en estudio. Hay muchos cruces de Beatles-Stones, si bien había una competencia más generada por los medios, se llevaban muy bien. Había más afinidad entre ciertos músicos, pero siempre tuvieron buena relación. De hecho, está declarado en las portadas de Sgt. Pepper, que hay un muñeco que dice Welcome to the Rolling Stones, que eso pertenecía a Adam Cooper, a Michael Cooper, perdón, no, a Adam Cooper, al hijo de Michael Cooper, que vivió en Argentina y falleció lamentablemente hasta hace el año pasado, si mal no recuerdo. Y siempre hubo, y los Stones devolvieron gentilezas, incluyendo las caritas de los Beatles en su obra psicodélica, en Their Satanic Majesty's Request. Y después hubo muchas colaboraciones de los Stones en temas de los Beatles. Y bueno, cuando los Stones fueron en el 67 encarcelados, los Beatles hicieron mucha campaña, igual que los Who, que de hecho grabaron un par de temas para que los liberaran. Siempre hubo buena relación, y en el libro no solamente se hace mención a cada una de esas colaboraciones. Yellow Submarine es una de las más conocidas. A Day in the Life, los Stones están en Hey Jude, están en los coros junto con Marianne Faithfull y muchísima otra gente, y hay muchas otras, algunas de las menos conocidas aparecieron en la década de los 90 en los Anthology, y hay mucha actividad solista. Tanto Richards como Ronnie colaboraron en discos de Ringo Starr. Lo mismo Ronnie hasta es coautor de Far Man, que es un tema que grabó tanto George Harrison como Ron Wood en un disco solista de él. Hubo muchas devoluciones. Brian Jones grabó varias veces con ellos. En el tema You Know My Number, se dice que lo esperaban a Brian con la guitarra, y Brian, en sus días de absoluta psicodelia y de mucho ácido, salió de la casa, agarró lo primero que tenía a mano pensando que era la guitarra y llegó al estudio con el saxo. Bueno, mito o realidad nunca se sabrá, pero bueno, hay varias colaboraciones entre ellos, e inclusive en vivo. Claro. Cosa que también hago mención en la cronología, pero si esos discos en vivo no vieron la luz en formato físico, no están reseñados. Solamente reseño lo que salió en formato físico, porque también se trata un poco del coleccionismo, y las cosas que están en la web o no vieron la luz en formato físico, prefiero hacer solamente una mención y no hacer un detalle de cómo está año tras año en los que vieron la luz en formato físico, y que uno puede conseguir en las pocas disquerías que quedan o vía online. Claro. Diego, bueno, te queremos agradecer, tu paso acá por la radio municipal, esta vez hablando de tu trabajo y de toda la experiencia que es este libro. Y bueno, voy a pedirle a mi compañero y amigo Jorge Flores que él haga las últimas preguntas, porque siempre yo cierro el programa y él hace la pregunta después. Ahora voy a tratar de que esa pregunta quede dentro de la entrevista. Jorge. Bien. Bueno, la pregunta es esta, porque me acabo de enterar hoy justamente que se va a estrenar, hablando de Brian Jones, un documental por la BBC el 17 de noviembre que se va a llamar Los Stones and Brian Jones, ¿no? Dentro de este estreno habría como,
hay un tema que se acredita a Brian Jones que teóricamente tocó citar con Hendrix, creo que se llamaba Little One el tema, teóricamente, y este documental desmentiría porque sería David Manson en realidad el que tocaría el citar. Contanos un poco si has descubierto algo similar, ¿no es cierto? De repente algo que parecía y de repente no parecía en el libro. Mira, no recuerdo ninguna en particular. Brian Jones sí está en una colaboración confirmada, pero con Jimi Hendrix, en la cual iba a tocar a tocar el bajo. El bajo hizo una línea de bajo, creo que era para All Along the Watchtower. A Jimi Hendrix no le gustó la línea de bajo que grabó Brian. No sé si la llegó a grabar o no, pero la que estaba haciendo, y terminó tocando percusión. Ese es un hecho confirmado y está dentro del libro. Espero ansioso ese documental porque toda información nueva que pueda brindarse sobre ni más ni menos que el fundador de los Stones, que siempre se encarga de aclararlo, Bill Wyman. A ver, los Stones son lo que son porque lo fundó Brian Jones y porque Jagger y Richards supieron llevar la carrera adelante, pero bueno, a veces los egos en las bandas hacen que se disuelvan o que sus integrantes queden afuera. Acá hay, como en toda banda, hubo de todo un poco, pero bueno, no hay que dejar de desconocer que el fundador de los Stones es Brian Jones, y quizás también fue un poco apartado a la hora de los créditos compositivos, como lo fue Bill Wyman. De hecho, Jumpin' Jack Flash, el riff famoso de Jumpin' Jack Flash es de Bill Wyman. Bueno, en ese encuentro que tuve en abril de este año, no me lo contó, lo contó a los 18, 20 asistentes, que él estaba tocando el piano en el estudio y era el riff de Jumpin' Jack Flash en el piano. Y se acercó tanto Mick como Keith, de inmediato le dijeron: Bill, eso es muy bueno, no te lo olvides. E irónicamente Bill dice: lástima que ellos se olvidaron de ponerme en los créditos. Bueno, como esas hay muchas anécdotas, pero bueno, Brian es el verdadero fundador. Siempre será un misterio su muerte. Es un caso que continúa abierto, pero bueno, es parte del mito de los Stones. En este viaje que tuve la suerte de hacer hace muy poquito, pude ir a su casa donde vivió los últimos 8 meses de vida y donde lamentablemente falleció. Antes estaba cerrada al público, ahora es una suerte de hotel muy caro. Bueno, pedí un permiso y estuve 3-4 horas recorriéndolo, que es, bueno, la casa de Milne, el autor de Winnie the Pooh. Luego la compró Brian Jones. Bueno, una casa con mucha historia. Bien. Esta sería mi última pregunta y me gustaría cerrar como empezamos, como empecé yo, ¿no? Miramos el mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria. Yo considero, y la pregunta es esta, a ver, para los oyentes también me gustaría que conozcan, Diego fue parte de la prensa de los Rolling Stones cuando estuvieron en América. Contanos cómo fue esa experiencia, que creo tiene que ver un poco con estas palabras, ¿no? Con quizás un anhelo de la infancia. Contanos un poco cómo fue eso. Y la verdad, yo hace más de 30 años que trabajo con campañas de prensa con artistas. Estoy acostumbrado a tener roce con los artistas y trato y presentarles planes y hablarlos o directamente con el artista o con su manager o prensa. Con los Stones, para mí era algo muy particular porque no era un artista más que sumaba a mi cartera de clientes. Eran los Rolling Stones que durante toda mi infancia y hasta la década del 90 fueron un póster en mi pared. Era impensado poder verlos en vivo, aún menos tener un trato con ellos. Y bueno, con los años se fue dando esto, así que para mí fue una experiencia que no tiene precio. Son esas cosas que no se pueden comprar, no hay dinero que compre ciertas cosas. Esa para mí es una de ellas. A ver, terminar trabajando con los héroes, no me cuesta decir ídolos, no, ídolos son
es más religioso, es un término que no me gusta, pero sí mis héroes, bueno, a veces digo, tuve suerte o algo hice bien o se alinearon los planetas para poder terminar trabajando con los Stones en algún momento, con Ricardo Enrique Bocchini por otro, que son en distintos ámbitos mis héroes deportivos y musicales, y no solamente la suerte de trabajar, sino algo que no sucede siempre. En cada cruce y en cada encuentro que tuve ellos, laboral o no laboralmente, uno se puede ver decepcionado por alguna actitud. Bueno, con los Stones fue todo lo contrario, con cada uno de ellos, con Jagger, con Richard, con Ronnie, con Charlie, ni hablar de Bill Wyman, con Mick Taylor, que también tuve bastante acercamiento en más de una oportunidad, y siempre fueron caballeros y siempre fueron cordiales, gentiles, preguntándome por el país, por distintas situaciones, hablando lamentablemente de las crisis de Argentina y de las cosas lindas de Argentina, pero bueno, siempre fueron, no solamente no me vi decepcionado, sino que me vi absolutamente orgulloso, que no me equivoqué de que ellos fueran la banda de sonido de mi vida y que tuvieran esas actitudes. Diego, una vez más, agradecerte, como siempre, y en este caso también la emoción de escuchar tu relación, ¿no?, con esta banda que tanto amamos. Y bueno, y hay Stone para rato, así que vas a tener más laburo que el biógrafo de Mirta Legrand. Así que... El agradecido soy yo por brindarme siempre la mano con la banda más conocida que tengo y con la más emergente. Eso habla bien de ustedes y del programa que hacen y el cual suelo escuchar porque son una compañía, que es lo que debe ser la radio, compañía y un medio informativo. Así que por un lado el agradecido soy yo, y para mí es un placer, para mí es una charla de café hablar de los Stones, porque es una cosa que amo y que me acompaña desde mi adolescencia. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias Diego. Y bueno, sabemos que estás a full con todo lo que es prensa y todo lo que es el libro, así que también te dejamos, te queremos liberar para seguir trabajando, ¿no? Como es esto que amamos tanto, ¿no? Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias, Jorge, y gracias a la audiencia que está siempre allí. Ahí está. Saludos agradecidos para todos. Seguimos en nuestras redes sociales. Instagram, Facebook,